Hola, buenas tardes. Os doy la bienvenida a una nueva sesión virtual de la Red de Cuidados Paliativos de Andalucía, de RedPal. Y bueno, esta es la última sesión que vamos a tener antes de las vacaciones navideñas y nos gusta mucho siempre que podemos plantear para los finales de etapa, finales de curso o finales de año una sesión relacionada con los autocuidados. Todas las personas que trabajáis en cuidados paliativos o las personas que cuidáis a alguien que está en un proceso de cuidados paliativos, bueno, pues pasáis por momentos que son muy duros y bueno, a todos nos viene bien dedicarnos un rato para pararnos a reflexionar, para no saber cómo estamos como personas y bueno, y tener algunas claves que nos ayuden a cuidarnos, ¿no? Para afrontar el día a día. Así que este es un poco el objetivo que teníamos planteando la sesión de hoy. Para eso tenemos a un docente con el que ya hemos colaborado en más ocasiones y que nos encanta contar con él porque creemos que es muy buen docente, muy buen profesional, muy experto en el trabajo como psicólogo de cuidados paliativos y además una persona que siempre que le pedimos colaboración desde la red siempre está disponible, nos ha ayudado en muchos temas, así que le queremos mucho, como a todas las personas que soléis colaborar con nosotros. A José también le queremos un montón. Paso a presentároslo. Es José María Martín Muñoz, es psicólogo de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Pertenece al programa de atención a enfermedades crónicas y avanzadas de la Fundación La Caixa y en concreto para trabajar en esta unidad de cuidados paliativos de Córdoba está contratado por la Fundación Domus Vi. Además de su formación como psicólogo, es máster en cuidados paliativos por la Universidad de Valladolid y máster en geriatría y gerontología por la Universidad de Granada. Como os decía, la sesión de hoy tiene que ver con los autocuidados y la hemos titulado La relación con la persona que sufre el sanador herido. Es un tema que las personas que trabajáis en paliativos seguramente habéis oído hablar muchas veces del sanador herido, pero bueno, nunca viene mal un refresco y seguro que hay gente que a lo mejor no conoce tanto el tema y le viene bien. José María, muchísimas gracias por aceptar estar con nosotros hoy y compartirnos lo que sabes sobre el tema y tu experiencia práctica. Y bueno, deseando escucharte, yo sin más te cedo el micro. Perfecto, pues muchas gracias, María. Bueno, muchas gracias, María, por presentarme y sobre todo por contar conmigo una vez más, por darme la oportunidad un poquito de cerrar el año. Cuando María se puso en contacto conmigo para dar esta sesión virtual, una de las cosas que le planteé fue pues esta temática que os traigo aquí esta tarde, ¿no? Todos los que trabajamos en un servicio como el nuestro, al fin y al cabo nos relacionamos con las personas y personas que sufren a unos niveles u otros, pero creo que es importante también eh, saber y conocer que cuando yo voy hacia el otro con el afán de ayudar, voy también con mi historia biográfica y voy con mis propias heridas, ¿no? Entonces, de ahí salió la formación que esta tarde vamos a tener aquí y bueno, espero que sea de vuestro interés y que os aporte, ¿no? Porque creo que es importante. Además que cuando María me lo propuso, estaba yo en una etapa personal un poco convulsa, con lo cual me ha venido muy bien este tipo de formación porque, bueno, me ha hecho conectar también en muchas ocasiones con lo que vamos a hablar esta tarde. ¿Vale? La formación se va a basar en esos cuatro contenidos. Vamos a contextualizar un poquito todo lo que es el ámbito profesional de los cuidados paliativos a la hora de atender a pacientes familiares y qué pasa también con nosotros en este contexto. Hablaremos de todo lo que es la relación de ayuda en cuanto a lo que ello conlleva y hablaremos de la metáfora del senador herido que supongo que muchos de vosotros lo habréis escuchado. El tercer bloque lo dedicaremos a, bueno, y una vez que yo estoy ahí, ¿qué es lo que puedo hacer, ¿no? ¿De qué herramientas dispongo y qué es lo que puedo hacer yo para, bueno, pues para afrontar situaciones a las que me generan conflicto? Y os voy a dar una herramienta de ayuda que os puede ser de utilidad, como es la supervisión, ¿de acuerdo? Y bueno, luego si tenéis alguna pregunta a este respecto, pues os la iré contestando, ¿no? Pero me parece que es una herramienta tanto individual como grupal
muy potente, es muy eficaz y creo bueno, por lo menos que sepáis que existe y que pues, tenéis acceso a ella de una manera u otra que luego comentaremos y creo que puede ser algo interesante. ¿De acuerdo? Bueno, ¿de dónde partimos? Partimos de que, como todos muy bien sabéis, hace ya un tiempo nuestro sistema sanitario cambió de paradigma, cambió de un paradigma bueno, que venía siendo un modelo más paternalista, un modelo más deliberativo, y un modelo en el cual, o un paradigma, mejor dicho, en el cual el sistema pone el centro de atención en el paciente. Si antes era hacer por el paciente, ahora es hacer con el paciente. Yo creo que este cambio de paradigma ha sido sustancioso y creo que era algo necesario, ¿no? Que sea el paciente el eje de todo el sistema sanitario. Pero eso ha venido sobre todo promovido porque también el paciente y la familia ha cambiado de modelo, sobre todo el paciente. Un paciente que necesita y quiere participar no solo en el proceso de toma de decisiones, sino que igual que participa en su estado de salud, también quiere participar en su estado de enfermedad, ¿no? Como bien sabéis, si nos dedicamos a mirar un poquito hacia atrás, años atrás, eran los profesionales los que tomaban las decisiones, basándose en, pues bueno, en unas pruebas clínicas, en unos diagnósticos y en las posibilidades de tratamientos que había. Y ahora es el paciente que, teniendo toda esa información, va a decidir si quiere o no quiere, ¿no? Entonces, este cambio de modelo, no solo centrado en la persona, sino que sea el paciente el que tome sus propias decisiones, es importante, ¿no? Pero claro, para eso necesitamos que el paciente elija siempre con información. ¿Esto qué es lo que conlleva? Conlleva que el profesional sanitario pues trabaja, pues, está sumido en una mayor incertidumbre y trabaja también con una mayor complejidad. ¿Por qué? Pues porque la toma de decisiones en la clínica cambia, hay que tener en cuenta a la persona, pero igual que la comunicación entre el paciente y el profesional también se ve modificada. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos un cambio de paradigma a nivel organizativo desde la organización sanitaria, un cambio de modelo de paciente y un cambio a la hora de actuar dentro de lo que son los profesionales sanitarios. Esa es la teoría. ¿La práctica cuál es? Pues la realidad cuál es. La realidad es que se sigue viviendo de espalda a la muerte. Como todos bien sabéis, vivimos en una sociedad que todavía vivimos muy de espalda a la muerte, que se trata de eludir y se trata de negar lo que es esta realidad bueno, de que la muerte está ahí. Se siguen medicalizando mucho los procesos de final de vida, se sobreestima incluso mucho de lo que es la supervivencia y sigue habiendo muchas dificultades a la hora de aceptar todo lo que es la enfermedad. ¿Eso qué conlleva? Pues como bien sabéis, conlleva al famoso o a la famosa obstinación o encarnecimiento terapéutico, ¿no? Lo que genera es pues, un sufrimiento injustificado muchas veces, no solo para la persona que atendemos, sino también para la familia. Las consecuencias de todo esto, primero, grandes periodos de dependencia a lo largo de los días, de las semanas y de los meses, ¿eh? Necesidad de cuidados, tanto formales como informales, ¿sí? en los domicilios, sobrecarga de estos cuidadores, ¿sí? Profesionales y no, como decía, y sobre todo aquellos que no pueden dar cobertura a nivel domiciliario de todas estas necesidades, pues acaban optando por residencia, ¿vale? Los últimos datos nos hablaban que el 20% de los mayores de 80 años residen ya en residencias, ¿no? Pues por las dificultades que hay de cuidarlo en el entorno más familiar o más domiciliario, ¿vale? Pero eso es lo que tenemos a día de hoy. Luego, a la hora de nuestra práctica clínica, nos enfrentamos ante distintas problemáticas, ¿vale? Y esa problemática va a tener mucho que ver a la hora de cómo yo me relaciono como profesional con el paciente y cómo me relaciono con la familia. Es decir, si vamos a hablar esta tarde de la relación de ayuda, tenemos que tener en cuenta este tipo de situaciones a las que nos vamos a enfrentar, ¿vale? Sabemos que cuando una enfermedad, esto lo comparo con la canción de Manolo García, ¿no? Cuando el amor, no sé si era de Manolo García, no me acuerdo muy bien. Cuando el amor entra, o cuando el dinero entra por la puerta, el amor salta por la ventana. Pues aquí pasa prácticamente lo mismo, ¿no? Cuando la enfermedad entra por la puerta, los cuidados saltan por la ventana, ¿no? Porque se supone que al diagnóstico de enfermedades crónicas, avanzadas y complejas, incluso en final de vida, pues rompen con la normalidad y la naturalidad de esa familia.
yo siempre digo que es como un tsunami que entra en la familia y que arrasa con todo, con la esfera emocional, personal, familiar, social, económica, etcétera, etcétera. Hay una eclosión a todos esos niveles que arrasa con toda esa normalidad que nos encontramos en esa familia, ¿no? Y esto hay que saberlo entender, porque este impacto que tiene la enfermedad en el seno familiar y personal del que la sufre va a generar una serie de necesidades tanto de la persona que la sufre como de su familia. ¿Cuáles son esas necesidades? Como bien sabréis, son necesidades de las más básicas a las más complejas, y las primarias son pues el control de los síntomas, ¿no? Que la persona esté controlada, que no tenga dolor, que no tenga ahogo, que tenga buen apetito, que descanse, que esté confortable, en una palabra, ¿de acuerdo? Y luego vienen necesidades un poquito más complejas, tipo de pues, que confíen en sus cuidadores, que es algo que muchas veces nos encontramos, que no hay confianza en los cuidadores, pues porque piensa que le están mintiendo, que le están ocultando información, que se sientan aceptados también, es decir, son enfermos, pero no por eso tienen que apartarlos. Muchas veces, ante las demandas que tienen los pacientes, no se sienten ni aceptados ni comprendidos dentro de su entorno familiar, que se sientan también que son miembros aún de la familia, siguen estando ahí, y que se sientan todavía consultados y que se sientan útiles. Y luego las necesidades espirituales, que son las de sentido de vida, que son las más complejas. Bueno, pues todo este elenco de necesidades son lo que nos encontramos en el día a día dentro de lo que es la atención a las personas que atendemos. Pero no solo ello, no solo ello, sino que tenemos que tener en cuenta también las necesidades de los familiares, como bien sabéis, porque esto es un pack. Cuando llegamos a una casa, para que puedan tener los cuidados necesarios dentro de ese domicilio, tiene que haber una familia o tiene que haber un entorno que los promueva, ¿no? Y no podemos obviarlo, porque están ahí y forman parte de nosotros y van a ser nuestros ojos y nuestras manos en muchos de esos momentos, ¿no? Necesidades del tipo, por ejemplo, como pues, que puedan permanecer al lado del paciente. Yo creo que esto ha sido algo que hemos vivido mucho en el COVID y que hemos tenido la oportunidad de ver como la gran demanda de la familia es poder acompañar al enfermo en esos momentos, ¿no? Poder redistribuir no solo las funciones que hacía antes la persona, sino que también hay que mantener el hogar funcionando, ¿sí? Porque si hay niños pequeños o hay cualquier otro tipo de situación, hay que seguir haciendo comida, hay que mantener pues, la casa limpia, etcétera, etcétera. Eso también hay que hacerlo y son las demandas que nos hacen, ¿no? A ello también se le une pues, que le ayudemos a aceptar la sintomatología no solo del paciente, sino de la debilidad, de la creciente debilidad y de la dependencia que va apareciendo, poder recibir también ayuda para poder atenderlo, estar tranquilo de que si se acerca el momento final, que sea lo más confortable posible, que también dispongan de un espacio donde se puedan comunicar y donde se puedan expresar, si así lo requieren, que estén con el confort necesario, que sea por parte de quien sea, y facilitar la actuación de no solo del equipo, sino del voluntariado, si así disponen de ello, ¿no? Y por último, dejar al enfermo, pues bueno, despedirse de él, dejar las cosas en orden, cerrar los asuntos más prácticos, etcétera. ¿Sí? Bueno, todas estas necesidades son necesidades bueno, que son fundamentales, ¿no? Pero no en todas las épocas, sino en todas las culturas. Yo creo que son necesidades obvias que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Pero es que a ello nos enfrentamos también con algunas dificultades que van a acompañar a todas estas necesidades, como son procesos de duelo, y cuando hablamos de duelo no hablamos de ese duelo del después, sino el duelo durante, porque la enfermedad es un duelo ya desde el propio diagnóstico. El duelo habla de pérdidas. Yo pierdo mi autonomía, pierdo mi independencia, pierdo recursos económicos, pierdo intimidad, o me tengo que trasladar a casa de mi padre o de mi madre a cuidarla, o pierdo vida social, o pierdo que tengo que dejar de trabajar. Entonces también son pérdidas que se encuentran los familiares a la hora de poder acompañar a sus familiares para poder cuidarlos. Nos encontramos también con la famosa claudicación, como bien sabéis, que es el desgaste del cuidador. Y por último, también nos encontramos con esas dificultades de comunicación a la hora de dar esa información de la que hablábamos por cambio de modelo y de paradigma. ¿De acuerdo? Y esta es la realidad que tenemos. Al fin y al cabo son necesidades y dificultades que nos encontramos en nuestro día a día. Sin embargo, sigue siendo la comunicación en la relación de ayuda la gran asignatura pendiente. Nos sigue costando comunicarnos en la relación. Ya de lo que vamos a hablar aquí esta tarde. ¿Sí? Y
y va a ser muy importante y va a ser bueno, yo creo que de recibo darle un espacio a la relación desde la comunicación. Aquí os traigo dos vídeos que no los voy a poner por temas de tiempo, pero sí me gustaría, si supongo que muchos de vosotros habéis visto la película Amar la vida, sí me gustaría que vieseis estos dos vídeos, ¿no? Sobre todo el segundo, porque habla de esa relación de ayuda y de esa comunicación, ¿no? Desde la cercanía, desde la empatía y sin embargo lo que es el contenido de ese fragmento de película es muchísimo más grave que el primero, ¿no? Porque en el primero es el diagnóstico de la enfermedad y el segundo nos habla un poco pues, de la situación clínica que se encuentra la paciente ahí. Yo recomendaría, que por temas de tiempo no lo vamos a poner, pero sí os recomendaría que le echéis un vistazo porque cuando acabemos la presentación de hoy creo que lo vais a entender mejor, ¿no? Sobre todo la relación de ayuda que se establece entre la enfermera y la propia paciente. ¿De acuerdo? Pues bien, para todas estas necesidades que van surgiendo en nuestros pacientes y nuestros familiares aparece una de las primeras herramientas que tenemos, que es el counseling. Yo no vengo aquí a dar una charleta sobre lo que es el counseling, porque el counseling se requiere incluso una formación. De hecho, hoy me llegaba un correo de un centro al que estamos muy unidos, que es el Centro de los Camilos en Tres Cantos, del Centro de Humanización de los Camilos, que son especialistas en formar a los profesionales en counseling. Y hoy me llegaba que se ha aprobado un curso sobre counseling, pero tienen desde, si hay gente que está interesada en formarse, tiene seminarios gratuitos, tiene jornadas, tiene cursos, incluso tiene máster en counseling. ¿Sí? Y creo que es una herramienta que a los profesionales nos va a ayudar a establecer esa relación de ayuda con la otra persona. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es una herramienta que nos va a permitir no solo dar el apoyo emocional que necesitan, sino también nos va a permitir potenciar esas capacidades de afrontamiento y motivar conductas más saludables en la persona que atendemos. El counseling, al fin y al cabo, como decía, es una técnica que nos va a ayudar a relacionarnos dentro de este nuevo paradigma del que hablábamos y que nos va a ayudar no solo a entender, sino también a escuchar, a no juzgar, a responder a las preguntas de la persona, a fomentar esos cambios de conducta, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? La palabra counseling tiene muchos significados, pero fijaos, una de ellas, que a mí con la que me quedo es la de relación de ayuda. ¿Mm? Y creo que poder ayudar desde la comunicación y desde el acercamiento ya es terapéutico en sí. ¿De acuerdo? ¿En qué se basa el counseling? Se basa en 5 verbos, principalmente en la escucha, en la empatía, en la validación, en la exploración y en el refuerzo. Yo creo que son los 5 verbos que tenemos que recordar a la hora de hacer el counseling. ¿De acuerdo? Aquí, cuando se utiliza este tipo de técnica relacional, escuchamos más que hablamos, entendemos más que juzgamos, preguntamos o exploramos más que suponemos y persuadimos más que imponemos. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace? Esto es algo más complejo, pero para que lo sepáis, lo que hacemos es explorar simplemente cuáles son las amenazas, es decir, qué es lo que más preocupa a la persona y cuáles son los recursos que le pueden ayudar a la hora de abordar todas estas amenazas. ¿Vale? Entonces, tenemos una de las primeras herramientas para trabajar esa relación de ayuda con el que sufre desde el counseling. Como decía antes, pasamos de ese paternalismo a ese modelo más deliberativo, ¿no? Adiós, al tienes que, y tenemos que dar la bienvenida a qué te parece sí, ¿no? Yo creo que esto es importante. Pero claro, eso es el paciente. Luego está el profesional que nos dedicamos no solo a cuidar, nos dedicamos a acompañar a las personas, a sus familiares, y yo también estoy ahí. ¿Eh? Todos sabemos lo que es la fatiga por compasión, sabemos que trabajar en el sector que trabajamos, con los pacientes que tenemos y atendiendo al sufrimiento de las personas, afecta a nuestra salud. Y eso lo tenéis en cuenta todos, ¿no? Estamos expuestos a esas fuentes de estrés potenciales y tenemos que hacer no solo afrontar no solo el sufrimiento del otro, sino el sufrimiento mío propio, ¿no? Y eso muchas veces nos genera un desgaste y es lo que se llama la fatiga por compasión. Cuando hablamos de fatiga por compasión, hablamos de ese desbalance entre el que cuido y el cuidarme a mí, ¿no? Al fin y al cabo, cuando hablamos de compasión, no hablamos de piedad, hablamos de acompañar. Y esto lo tenemos que tener en cuenta, porque es nuestro día a día. Y hay fuentes que nos generan este sufrimiento o este desgaste, que no tenemos por qué todos pasar por ellas, pero
que seamos conscientes, ¿de acuerdo? Y esa fuente del desgaste es el estar escuchando las historias de los demás día tras día, el estar vinculándonos o mantener alianzas terapéuticas con todos los pacientes. Ya sabemos que no con todos los pacientes tenemos el mismo vínculo y que con unos nos lo hacen pasar un poquito peor que otros, pues debido a esa alianza, pero lo tenemos que tener en cuenta. Es ser empáticos, ser personas empáticas con esas características también nos pueden llevar o ese conflicto interno que muchas veces se nos puede dar, que es ¿qué hago? ¿Me mojo o no me mojo? ¿Empatizo o empatizo? Es decir, tomo distancia, ¿no? Muchas veces nos genera un conflicto interno que no nos permite, pues, bueno, estar en concordancia con las necesidades de las personas a las que atendemos. Pero bueno, esto es el profesional, porque luego también tenemos otro concepto que es importante que sepamos, que es la satisfacción por compasión, es decir, es el sentimiento de gratitud o de alegría o de plenitud que me genera el hacer lo que hago, ¿no? El irme contento a casa por haber ayudado, por haber acompañado, porque el paciente o la familia nos agradezca con un abrazo, con unas palabras, con una carta, con un obsequio, pues el que hayamos participado en sus vidas. Y bueno, eso también nos genera a nosotros, lo consideramos como un factor de motivación, porque es algo que también a nosotros pues nos llena de plenitud. Y eso hay que tener en cuenta que también existe, ¿vale? Pero claro, encontrar el equilibrio en todo esto es complicado. Y es complicado pues porque, igual que nos decía Siddhartha en una de sus historias, ¿no? Porque buscar ese equilibrio es como la cuerda de esa guitarra, ¿no? Que si la aprieta demasiado se puede romper, pero si no la aprieta en su medida, pues igual no suena, ¿no? Y ya José Carlos Bermejo escribió en un cuaderno de apuntes, era apuntes de relación de ayuda de enfermería. Y escribió este cuento que me gustaría compartirlo aquí con todos vosotros, ¿no? Eh, y nos presenta este cuento que se llama En el reino de las mariposas, bueno, que es muy sencillo y que bueno, nos puede ayudar a rescatarnos del significado que tiene la actitud empática que tenemos que tener a la hora de acercarnos al otro, ¿no? Nos dice bueno, que en el reino de las mariposas, una vez el rey vio algo que relumbraba allí a lo lejos, vio algo que brillaba y quiso saber de qué se trataba. Entonces, pues envió a una mariposa para que investigase lo que había. Para que la primera mariposa fue y cuando volvió le dijo al rey, pues mira, es una vela, es la luz de una vela. Pero el rey, que no se quedó contento con ello, cogió y volvió a mandar a otra segunda mariposa. Y esta segunda mariposa, al acercarse a un poquito más, se quemó las patitas y volvió muy asustada y dijo al rey, es la llama de una vela, pero además es algo que produce dolor. Pero el rey, que tampoco se quedó conforme con esta segunda, mandó a una tercera, que quiso saber aún más de qué se trataba. Y la tercera mariposa se acercó tanto, 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 que la llama la quemó y ya no volvió. Y el rey ahí solo percibió, pues bueno, el olor a esta del cuerpo quemado. ¿Esto qué es de qué nos habla este cuento de José Carlos? ¿No? Nos hace al final reflexionar, ¿no? Y nos hace reflexionar de, pues, de cómo la primera mariposa podría representar quien no se aproxima lo suficiente pues, para percatarse de ese fuego, es decir, para que se entienda el sufrimiento del otro. La segunda puede representar que el que se acerca al mundo del que sufre o que tiene dolor ajeno y que percibe el fuego, pero se queda afectado por él, aunque con la posibilidad de volver, mientras que la tercera, que es la que se acerca demasiado quemándose, pues es bueno, la que no regresa y la que al final se quema, ¿no? Y se quema demasiado. Entonces, no habla de ese equilibrio, ¿no? En la actitud empática, que al fin y al cabo no es otra cosa que actuar como la segunda mariposa, ¿no? Es captar realmente lo que hay en el otro, pero sin identificarse demasiado con ese dolor que nos impida a tener esa distancia para volver a seguir haciendo lo que hacemos. Yo creo que es importante esta historia porque la tenemos que tener en cuenta, ¿no? Es decir, cuando hablamos de esa o de ese conflicto que muchas veces tenemos entre lo que es la empatía y la empatía, es decir, el me acerco o no me acerco en esa relación de ayuda, eh, muchos de las personas nos dicen, yo es que soy muy empática o muy empático y yo soy de las que se pone la bata catiuca y se mete en todos los charcos. Y hay otras personas que dicen, no, yo sufro, con lo cual prefiero no meterme en ningún charco, vaya a ser que, como hacía la tercera mariposa, me vaya a quemar, ¿no?
Se trata de buscar ese término medio, ¿no? De poder meterte en el charco, pero sabiendo que cuando vayas a salir de él va a tener otros zapatos secos con los cuales vas a poder seguir caminando el resto del día, ¿no? Es decir, tener herramientas con las cuales puedas gestionar qué es lo que te genera la relación de ayuda hacia el otro, porque al fin y al cabo nosotros también somos personas, ¿no? Y a eso hemos venido a hablar esta tarde, ¿no? Vamos a hablar de la relación de la ayuda, pero de la relación de ayuda desde mi propia vida, ¿no? Todo lo que es lo que se llama la metáfora del sanador herido. Es importante que sepamos, y creo que todos los que estamos aquí esta tarde somos conscientes de ello, que cuando vamos hacia un paciente o cuando vamos hacia una familia, no solo vamos hacia una persona, sino vamos caminando hacia sus vulnerabilidades, hacia su dolor, hacia su sufrimiento, hacia sus pérdidas, etcétera, etcétera. Aunque también hacia su esperanza en muchas ocasiones, ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta de una cosa, y es que la herramienta soy yo. ¿Sí? Esto es como el que se cae en una moto. Y puedes llevar casco, puedes llevar un buen traje, pero tu cuerpo es el que impacta en el suelo. Con lo cual, a nosotros cuando nos tenemos que enfrentar al dolor de los demás y a las historias de vida de los demás, la herramienta que tenemos somos nosotros mismos, ¿de acuerdo? Y mi pregunta es si realmente tenemos la formación necesaria no solo para escuchar, sino también para responder a todas esas personas que sufren, ¿no? No sé si os habéis planteado o habéis hecho alguna reflexión en este sentido, ¿no? ¿Realmente tengo dificultad, por ejemplo, para afrontar situaciones de relaciones complejas? Porque todos sabemos que cuando hay pacientes que son más amables y pacientes que nos cuesta, ¿no? Y que nos cuesta relacionarnos con ellos, pues porque ya son relaciones muy deterioradas, igual a nivel familiar o son personas con unas características a nivel de personalidad tal que hacen que nuestras relaciones pues no sean tan amables como suelen ser otras, ¿no? Entonces, ¿realmente yo tengo dificultad o alguna dificultad para afrontar este tipo de situaciones? O poseo actitud para gestionar no solo el sufrimiento del otro, sino también el mío mismo. Y esto es importante que nos hagamos esta reflexión. Y es importante porque eh, es como la historia del mono, ¿no? Eh, y el cuento este del mono que de buena primera estaba contemplando en la orilla del río su imagen y de repente aparece un pececillo y el mono pues pensó que el pez necesitaba ayuda. Desde su lado veía que estaba en el río y que se estaba ahogando. Y con buena voluntad, como dice el cuento, cogió al pez entre sus manos y lo colocó en la rama de un árbol, ¿no? Con su buena voluntad. Entonces, mi pregunta es la siguiente esta tarde. ¿Es suficiente con la buena voluntad para hacer lo que hacemos? Para acompañar al otro, para acompañar a la familia. Eh, porque luego, al fin y al cabo, todo lo que hagamos, no solo nuestra actitud, sino la forma que tenemos de escuchar, la forma que tenemos de responder a los pacientes, a las familias, nunca va a ser neutra. Tenemos mucho poder a la hora de tener presencia delante de los pacientes y de las familias. Y esto va a influir siempre en el proceso de salud de las personas, para bien o para mal. Entonces, que al menos tomemos conciencia de que nuestra actitud y nuestra forma de escuchar y responder va a influir. Y no basta con solo la buena voluntad. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque la relación de ayuda es un equilibrio, y es un equilibrio entre los tres saberes. El primero, el conjunto de conocimientos, que por eso estamos aquí esta tarde, por aprender, tener más conocimientos, ampliarlo, o nos formamos a través de cursos o de másteres o de seminarios, etc. Y tener una serie de conocimientos, pero luego tenemos que saber ponerlo en práctica todos esos conocimientos, que es cuando se adquieren las destrezas y las habilidades. Pero aparte tenemos que también tener actitud para establecer buenas relaciones con el que sufre. Entonces, el equilibrio de estos tres saberes es el que nos va a dar una relación de ayuda óptima, por decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Porque ya nos lo decía José Luis Jurado, ¿no? Solo cuando se impregna los cuidados de conocimiento científico, de habilidades técnicas y de humanización, es cuando estamos realmente en condiciones de atender todas y cada una de las necesidades que la persona necesita y nos demanda. Creo que sin, con los tres tipos de saberes es con la única manera que vamos a poder llegar a cuidar y a abordar la necesidad de la persona. ¿Mm?
Y es que la persona sabemos que vive una situación difícil que le genera sufrimiento y ese sufrimiento le genera una emoción y unos sentimientos. Y espera de todos nosotros, los que nos dedicamos a esto, primero, que le ayudemos a afrontar esa situación, que exploremos con él cuáles son sus dificultades, que participemos con él en su sufrimiento y que los aliviemos y acompañemos y que comprendamos y entendamos cuáles son esas emociones o esos sentimientos que le generan. Y esto es lo que espera, no espera mucho más de nosotros, ni mucho menos. Pero claro, en esta relación de ayuda y en esta manera de acercarme al otro, estoy yo. Estoy yo que vale, que tengo los tres saberes, pero hay una cosa que muchas veces se nos olvida, que son mis propias heridas. Todo y cada uno de los que estamos aquí, de los que atendemos a personas que sufren, venimos también con nuestra propia mochila. Y nuestra propia mochila significa que todos hemos pasado por situaciones traumáticas, de dolor, de pérdida, de sufrimiento, etcétera, etcétera. ¿Mm? Claro, ¿cómo yo puedo atender a la persona que sufre cuando yo vengo con mi propia mochila? ¿De acuerdo? Y de eso vamos a hablar en esta parte, ¿no? De todo lo que es la metáfora del sanador herido. Bueno, esta metáfora del sanador herido, que muchos de vosotros la conoceréis y que ya habréis escuchado hablar de ella, nos hablan pues de esas personas que ayudan a otros a sanar porque han pasado por una herida similar, ¿vale? Es decir, muchas veces la experiencia de sufrimiento te permite entender mejor al otro, ¿no? Eh, Fijaos, se lo decía a María esta mañana, ¿no? Yo hace unos 3 meses y pico tuve un accidente y he estado casi un mes y pico en una cama. He conectado como nunca había conectado con los pacientes a los que atendemos. Pacientes que no se pueden mover, que tienen que ser aseados en la cama, que son grandes dependientes, a sabiendas de que yo me iba a recuperar. Pero a mí esa experiencia me ha hecho acercarme o poder entender mejor a cuando los pacientes nos dicen estoy cansado, estoy debilitado, tengo ya ganas de que esto se acabe, ya no puedo más con esto. Al final, esto nos muestra también que puede transformarse en esa fuerza que nos dé para entender aún más a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, esta metáfora del sanador herido viene hablando un poquito de esto, ¿no? De cómo cada uno de nosotros que vivimos una determinada herida nos conecta con los demás y podemos ayudarles a la hora de poder acompañarlos y sanar sus propias heridas, porque empatizamos mejor con ellas. Pero luego tiene también una serie de regos que ahora comentaremos, pero para que lo entendáis, ¿vale? La metáfora del salmo herido, el término proviene de la mitología griega. Aquí os traigo a Quirón, que era el centauro que era inmortal, pero que Hércules lo hirió con una flecha envenenada y que generó un dolor que fue incurable, ¿no? Pues bien, nos dice la mitología que a través de ese sufrimiento él se convirtió en sanador de los demás, ¿no? Y ayudando a otros, él se sentía mejor, pero también aprendía a convivir mejor con su propio sufrimiento. Y la verdad que aunque Quirón no podía curarse así, sí su experiencia de dolor lo hacía aún más capaz para poder ayudar al otro, ¿no? Y yo creo que esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Si nos vamos al campo de la psicología, fue Jung el que habló de la metáfora del sanador herido, sobre todo en las relaciones terapéuticas, ¿no? Donde te decía que las heridas del propio terapeuta en la relación eran de gran utilidad porque te permitía, sobre todo, empatizar con el sufrimiento del otro, ¿no? Pero con una salvedad, que el terapeuta tenía que ser consciente de sus propias heridas, porque si no podía dañar la relación terapéutica. Y esto iba a requerir un trabajo de autoconocimiento, de introspección profundo, ¿de acuerdo? Que luego lo hablaremos con la propia supervisión. ¿Mm? ¿Cuáles son los aspectos? Los aspectos positivos de lo que es la metáfora del seno herido son 4. Esa profunda empatía que con la autenticidad, la resiliencia y el compromiso ético. Si hablamos de la empatía profunda, nos hablan de que, bueno, que las experiencias personales de sufrimiento, pues al fin y al cabo nos van a permitir a los profesionales, pues comprender, como decía antes, mejor el dolor del otro. Esto que nos va a permitir, sobre todo, establecer una conexión más auténtica y más significativa con las personas que estamos ayudando. En cuanto a la autenticidad,
nos habla de que cuando reconocemos y trabajamos nuestras propias heridas, también transmitimos al fin y al cabo humanidad, porque al final nos ven como que somos personas que también sufrimos y que también pasamos por situaciones complejas, ¿no? Esto lo que nos va a ayudar es sobre todo a facilitar la relación terapéutica. Y también muchas veces los pacientes se van a sentir menos solos al ver que el profesional que los atiende, pues, tienen, digamos, ¿cómo decirlo? Un entendimiento, ¿no? Más genuino con ellos, ¿no? Es decir, es que como, no sé si os habréis tenido la ocasión de decir, es que como usted me comprende, no me comprende nadie, ¿no? Porque sabe, parece que sabe por lo que está pasando. En lo que se refiere a la resiliencia, nos habla de que, bueno, pues cuando superamos las dificultades, inspiramos también esperanza a la persona, pero esperanza de que es posible encontrar, digamos, sentido a lo que está pasando y que se puede crecer a pesar de la adversidad, ¿no? Esa resiliencia compartida de la que hablamos. Y por último, el compromiso, tanto ético como personal, ¿no? Donde las heridas nos motivan a los profesionales no solo a involucrarnos con mayor dedicación, ¿no? Sino también con mayor cuidado en todo lo que es nuestra práctica diaria. Pero no solo tiene un lado positivo, sino que tiene también una serie de riesgos. El ir con nuestras propias heridas, si no han sido sanadas, tiene una serie de riesgos, como son la proyección emocional, la falta de límites, el burnout o la dependencia mutua, ¿no? Y es que hemos trabajado nuestras propias heridas muchas veces. El riesgo que tenemos los profesionales es proyectar nuestras emociones con los conflictos que no hemos resuelto en nuestros pacientes y lo proyectamos tal cual. Eso que lleva, porque, no, porque podemos llegar a distorsionar el proceso terapéutico, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de que tenemos que poner límites, porque no somos sanadores o salvadores de nadie, somos profesionales por encima de todo. Y no estamos aquí para salvar, ni tenemos varitas mágicas, ¿no? Ni estamos aquí para arreglar o salvar al paciente, ¿no? Porque muchas veces esto parece que nos demanda que tenemos que, a ver si podéis vosotros arreglar esto, ¿no? Y nos lleva muchas veces a un desequilibrio en esa relación de ayuda, ¿no? Y el riesgo de involucrarnos demasiado emocionalmente puede ser mayor incluso, ¿no? Y en cuanto a la situación del burnout, pues son las propias heridas nuestras, si no se han procesado de manera correcta, las que son reactivadas en esa interacción terapéutica, ¿no? Que aumenta el riesgo no solo de estrés emocional, sino también de desgaste, ¿no? Y también, por último, se puede generar una relación de ayuda desequilibrada en la dependencia mutua, ¿no? Donde intentamos satisfacer sus propias necesidades emocionales a través del paciente, ¿no? Es decir, yo trato de calmarme a través de cómo interactúo con la persona. Y estos son riesgos. Es decir, por un lado tenemos los aspectos positivos, es decir, yo como profesional que he pasado por determinadas situaciones me permite empatizar, que me vean como persona auténtica y humana, que podamos incluso sacar de lo vulnerable algo que nos fortalezca y podemos tener ese compromiso ético. Pero por otro lado, tenemos que tener cuidado porque si no hemos resuelto todo eso, tenemos el riesgo de proyectar nuestras emociones al otro, el no establecer los límites, el quemarnos y el depender aún más de todo ello. ¿Vale? ¿Cómo manejar entonces todas estas heridas? Bueno, pues aquí os traigo algunas de las estrategias que podemos utilizar. Una de ellas es el autoconocimiento y el autocuidado. Esto lo hablaremos ahora también. Yo creo que es importante que reflexionemos no sobre eso, no solo sobre lo que nos pasa, sino de qué manera podemos trabajarlo. Hay gente que, por ejemplo, va a terapia personal o a supervisión o a grupos de apoyo, pues para trabajar todas estas heridas, ¿no? O hay personas que se dedican simplemente a disponer de un espacio de autocuidado donde les sirva para manejar este tipo de situaciones, ¿no? Establecer los límites saludables, yo creo que esto es algo que todos debemos de diferenciar claramente, ¿no? Es decir, tenemos que saber cuál es la experiencia personal a cuál es la experiencia también del paciente, porque también nos va a ayudar en este caso a evitar no solo la proyección, sino la sobreidentificación también con el paciente. Y es importante establecer límites, pero límites saludables. Participar en supervisiones regulares, en formaciones continuas, como lo que estamos aquí haciendo esta tarde, que también nos permita no solo identificar esos desafíos derivados de nuestras propias heridas, ¿no? Sino también el poder disponer de una formación de qué herramientas dispongo o de qué estrategias puedo utilizar o qué, ¿vale? Y reconocer la vulnerabilidad, sobre todo la vulnerabilidad como fortaleza.
Mm, luego lo veremos. No es, el débil no es el que se abre, ¿sí? El que se abre es el fuerte. Es bueno aceptar la vulnerabilidad. Los profesionales debemos de hacer un ejercicio de aceptación de que somos vulnerables. Y ser vulnerable no significa que seamos débiles. Creo que es una oportunidad sobre todo para conectar con el otro de manera más auténtica y más respetuosa, ¿no? Pero parece que si yo me expongo y soy más vulnerable, soy débil, ¿no? Y no es así, ¿no? Y por último, tener un cuidado integral, desde lo físico a lo emocional, lo mental, lo espiritual, y eso también previene muchas veces todo lo que es el agotamiento y fortalece sobre todo lo que es la práctica clínica, ¿no? Estas son algunas bueno, de las situaciones que nos pueden ayudar a manejar todas estas heridas a la hora de trabajar con las personas con las que trabajamos, ¿sí? Porque si pretendemos, como aquí os pongo, ayudar a la persona que se encuentra en una dificultad de sufrimiento, una dificultad de enfermedad o dificultad que sea, y nosotros no estamos reconstruidos, pues no les vamos a, apoyar, a poder ayudar, ¿no? Entonces, para poder ayudar tenemos que reconocer no solo nuestras propias heridas, también reconocer nuestras cicatrices, aceptarlas y vivir en paz con ellas, ¿de acuerdo? Porque es la única manera que podremos ayudar desde nuestro sitio, ¿sí? Sin embargo, sí seguimos teniendo muchísimo miedo a despertar nuestras heridas, ¿sí? Por esa vulnerabilidad o esa debilidad percibida, ¿no? Nos cuesta enseñar por mi propia herida, ¿no? Y creo que es necesario mostrarnos vulnerables, porque eso es una manera de recuperar el humanismo que muchas veces hace de nuestra profesión un arte, como aquí os traslado, ¿no? Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y es que las personas a las que atendemos nos ven como profesionales de referencia, ¿sí? Nos ven como personas maduras, equilibradas, que sabemos escuchar, que mantenemos el control, el ánimo, que sabemos discernir, etcétera, etcétera. Quizás por esta visión que tienen los pacientes de nosotros, no nos permitimos ser vulnerables en el sentido que os comentaba antes, ¿no? Pero es importante que ellos nos vean bueno, que independientemente que tengan esta imagen de nosotros, pues bueno, que también nos vean como humanos. Y, no, y sabemos que nuestra salud, pues hoy en día no, creo que esto lo vemos en el día a día, cada vez es peor, ¿no? Y suele ser cada vez más bajita. Y la formación tampoco es la adecuada, porque nos centramos muchas veces en aspectos más técnicos, más objetivos, y dejamos fuera muchas veces la parte más emocional o más espiritual, ¿no? Y eso hace que nos alejemos de las personas a las que atendemos, ¿no? Y hablamos siempre de humanizar la salud, y yo creo que también la humanización requiere de profesionalización. Yo creo que esto es importante y no vale todo, ¿no? Y creo que es importante también, sobre todo, tener en cuenta de que no se nos debe olvidar que el paciente es el objetivo, es el principal protagonista de la historia a la que contamos, ¿no? Y hemos de mirarlo, ¿no? Y dejar de mirar las pantallas, los datos, porque si estamos más pendientes de eso que de las historias que nos cuentan ellos, la verdad que no vamos a poder contar esa historia, ¿no? Y nosotros vivimos, como decía, porque contamos historias, ¿no? Como decía Camilo Lelli, ¿no? Tomar en serio lo narrativo, ¿no? Y poner más corazón en esas manos. Pero claro, dar paso a esa narrativa muchas veces tiene un precio, y es el precio de descubrirse sanador herido, es decir, ser consciente de que estoy herido y que hay algo que no he trabajado, ¿no? Eso es lo que se llama el eco de la empatía, es decir, cuando el otro nos devuelve nuestra propia realidad, ¿no? Cuando tenemos que atender a alguien que hace que en mí salte ese resorte de decir, oye, que tú no tienes esto resuelto, ¿no? Y el que no reconozca esa propia herida, el que no sabe que bueno, que tiene algo todavía por ahí que resolver, muchas veces lo que le va a ocurrir es que se va a mostrar insensible al que sufre, ¿no? Y lo único que va a hacer va a ser centrarse en intervenciones, bueno, que se va digamos, a limitar a dar consejos o actitudes moralizantes un poquito más. Me gustó esta fotografía. Dice, nadie sabe o nadie hace conciencia sobre el dolor ajeno hasta que le toca vivirlo en propia carne, ¿no? Yo creo que esto, y creo que es una frase que muchos
hemos trasladado en alguna ocasión, ¿no? Tanto que queremos dar difusión a los cuidados paliativos, siempre hemos dicho, hasta que no ocurra algo, algún político o algún mandamás que le toque de cerca y que sepa lo que es esto, hasta que no hagan conciencia sobre lo que es esto y le toque vivir en esa carne propia, no sabrán de lo que estamos hablando, ¿no? Y yo creo que es importante tenerlo en cuenta, porque si no hemos superado nuestras propias heridas, lo único que podemos es correr el peligro de identificarnos con el sufrimiento del otro. ¿Mm? Y aunque no hayamos vivido ni experimentado la misma herida del paciente, sí es cierto que el estar cercanos a ellos o haber vivido heridas similares sí nos va a, a dotar de recursos terapéuticos que nos permitan esa ayuda. ¿Mm? Bueno, y ante todo esto, ante la relación de ayuda y ir con la herida del profesional, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo yo me comporto ante una situación como esta, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir siendo quien somos, ser nosotros mismos, pero sumergirnos en el maremándum del sufrimiento del otro, sin dejar de ser quien somos. No tenemos que actuar, tenemos que ser auténticos, como decía antes, ¿no? Creo que esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta, ser nosotros mismos, somos como somos, cada uno con nuestros defectos y con nuestras virtudes, ¿no? Pero también saber que hay una serie de actitudes que nos van a ayudar y que nos van a ayudar sobre todo a llegar al otro, ¿no? Desde la aceptación al ofrecimiento, la escucha, la comprensión, el acompañar, etcétera, etcétera. O cuando si no sabemos qué hacer, simplemente el silencio. El silencio es una herramienta poderosa y es muy terapéutica y nos va a ayudar en muchas ocasiones a acercarnos a la otra persona. Pero no solo a ser auténtico y a tener una serie de actitudes. A mí me gustaría que hoy que hiciese un ejercicio de reflexión y es decir, en algún momento nos hemos planteado cuál es la motivación de por qué yo hago lo que hago, porque yo soy enfermera o enfermero, porque soy médica o médico, porque soy psicólogo o psicóloga o trabajador social o auxiliar. Tenemos que ser conscientes de que cada uno tenemos una motivación por la cual nos ha gustado hacer lo que hacemos o nos hemos formado y hemos querido estar en un entorno como en el que vivimos. Pero igual tenemos que ser conscientes de qué es lo que me motiva a seguir estando aquí, porque eso luego va a influir en la calidad asistencial que yo voy a dar, ¿no? Y es que hay distintas motivaciones. Hay gente que está pues, por una serie de compensaciones, llámala X, otra por necesidad de dar afecto, otro de recibirlo, otro por reconocimiento profesional o social, otro por aspecto económico, otro por poderes. Y todos tenemos una serie de motivaciones por las cuales trabajamos en lo que trabajamos, independientemente de los perfiles. Y yo creo que es otra de las reflexiones que tenemos que hacer. Oye, ¿y yo por qué quiero ayudar a los demás? ¿Qué es lo que me motiva a seguir estando aquí? ¿Qué es lo que me motiva a seguir acompañando al otro en una etapa tan frágil como es el final de vida a las personas vulnerables? Y yo creo que todos los que nos dedicamos a este campo en alguna ocasión nos habrán dicho, ¿y tú cómo puedes trabajar en eso? ¿Verdad? Bueno, pues cada uno de nosotros tenemos una motivación de por qué estamos aquí, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de ese por qué, porque eso va a influir sobre todo en la calidad asistencial a nivel individual que nosotros tenemos dentro. Pero también tenemos que ser conscientes de cuáles son las naturalezas de nuestras heridas, que hay muchas, pero cada uno tenemos unas, desde heridas de amor, de los duelos, temas familiares, cansancios, traumas, enfermedades, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es importante que nosotros como sanadores heridos, sepamos cuál es la naturaleza de nuestras heridas, que la identifiquemos y sobre todo que la supervisemos. ¿Cuál es mi herida? ¿Qué es lo que me produce a mi dolor cuando estoy interviniendo cuando estoy acompañando, cuando estoy y hacernos preguntas de este tipo, ¿no? Bueno, ¿en qué momento yo estoy incómodo con un paciente, con una temática que me saque, ¿no? ¿O soy consciente de cómo lo evito? ¿O puedes ser sincero con la persona a la que ayudo? ¿O deseo tenerlo todo bajo control? ¿Me siento como si fuese un ser omnipotente? ¿Atiendo como me gustaría ser atendido? ¿Soy realmente ético en la relación de ayuda? Son algunas preguntas que nos pueden ayudar a supervisar cuál es mi herida una vez que la hemos identificado. Y creo que esto es algo necesario, porque al final el escuchar al otro como sanadores nos cura de nuestra mentira, nos enfrenta a esa verdad que nos hace luego ser auténticos, ¿no?
Y como decía, no se trata de revelar que somos frágiles, sino de reconocer que el otro me puede curar también a mí. Y es verdad que el sufrimiento del otro me puede llegar a mí a curar, ¿no? Porque tiene esa valencia de sanante, ¿no? Yo pongo aquí porque incluso los voluntarios nos dicen, nosotros recibimos más de lo que nosotros damos. Y esto creo que es importante. Entonces, escuchar al otro desde nuestra propia herida, creo que sí, creo que nos da todo esto. ¿Sí? Porque como os decía antes, ¿no? Cuando soy débil, entonces es cuando yo soy fuerte. Es cuando realmente sacamos todo nuestro potencial. ¿Sí? Y sí me gustaría, por último, hablaros de lo que es la supervisión, que es una herramienta que a nosotros nos ayuda sobre todo a mirar, ¿no? Al fin y al cabo, la supervisión es un trabajo introspectivo de lo que nos pasa a nosotros como personas, pero también como nos pasa como profesionales, porque eh, yo soy yo, con mi historia, con mi biografía, con mi experiencia vivida, con mis cosas buenas y mis cosas malas, y voy a esa relación de ayuda hacia el otro que tiene la suya y el cómo yo llego a él, pues creo que hay cosas bueno, que luego me van a hacer que resuenen en mí, ¿no? Cuando yo lo estoy atendiendo. Entonces creo que es una herramienta potente esta que os traigo aquí, que es la supervisión. Os pongo aquí algunas de las preguntas que nos podemos llegar a hacer, ¿no? ¿Qué me genera a mí la intervención? ¿Realmente estoy preparado? ¿Me llevo el trabajo a casa o el sufrimiento del otro a casa? ¿Cómo me siento? ¿Qué me pasa si me equivoco? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Sé cuáles son mis límites? ¿Qué tal trabajo en el equipo? ¿Creo buen vínculo con la persona? ¿Con qué me conecta la situación que acompaño? ¿Tengo claro mi objetivo? Etcétera, etcétera. Yo creo que son preguntas que no sé si en algún momento las habéis hecho. Yo desde luego me las he hecho en varias ocasiones. Y creo que la supervisión es un espacio que nos permite sobre todo dar respuesta a todo esto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nuestra historia vital, al fin y al cabo, eh, el reto está en conjugar mi historia vital con la intervención del que sufre. Al fin y al cabo, nos hace conectar con el otro y el otro nos hace conectar con mi propia historia vital. ¿Vale? Supervisar, al fin y al cabo, no deja de ser un acto de observar desde una visión externa y a cierta distancia pues lo que está pasando. ¿No? Es cierto que esto lo que nos va a permitir va a ser no solo aprovechar conocimientos, habilidades y actitudes, sino que todo esto vaya en mejora de la tarea, vaya en mejora de lo que vayamos a hacer, ¿no? Lo que va a permitir sobre todo una mayor satisfacción en lo que hacemos. La supervisión consta de lo siguiente, os lo digo porque, por ejemplo, nosotros tenemos una supervisión estructurada, profesional, con una persona totalmente ajena, que cobra por ello, eh, y que no tiene nada que ver con el mundo de los paliativos, ¿no? Simplemente está ajena a todo esto, ¿no? Pero es un profesional bueno, que tiene una gran capacidad de escucha, que lo que hace es orientarnos y asesorarnos en determinados casos que a lo mejor nos cuesta más trabajo abordar, en que me genera a lo mejor un determinado caso o incluso a nivel emocional estoy en un momento débil por el tema de algún caso, algún paciente, pues simplemente se trabaja el equipo, ¿vale? En este espacio lo que se hacen es resolver dudas, ¿vale? Te pueden sugerir, pues, qué hacer, se hace seguimiento de los casos, te da apoyo emocional si lo necesitas, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero es un profesional externo que trabaja con el equipo. ¿Sí? ¿Qué se trabaja? Pues se trabaja lo que nos genera dificultad en la práctica diaria, ¿no? Y lo que en realidad nosotros decidimos pues, que queremos que sea analizado o revisado, pues porque no, tenemos ciertas dificultades a la hora de manejarlo, ¿no? Por supuesto, es un espacio que requiere de un método, de una sistemática y donde también se da lugar a la emoción, ¿no? Al fin y al cabo, nosotros lo describimos como una herramienta de ayuda para ayudar a los demás, porque al final a mí me ayuda también a entender qué me pasa con el otro, ¿vale? ¿Nos ayuda a qué? Primero, a ser conscientes de nuestros puntos débiles, porque nadie somos perfectos, todos nos podemos equivocar y todos tenemos límites. Entonces, el ser consciente de mis puntos débiles me va a permitir también quizás fortalecerlos. Nos va a ayudar a tener un punto de vista, ¿sí? Un punto de vista distinto, porque yo tengo mi propia visión, pero quizás si encima la supervisión es grupal, nos va a dar un punto de vista que yo no tenía o que no había sido consciente de él. Nos va a permitir disponer de ese soporte emocional, como te decía, porque si yo he tenido un caso el cual me ha generado, o digamos, me ha suscitado determinadas emociones, pues también es importante que haya un soporte a ese nivel. ¿No? Y también, por supuesto, nos ayuda sobre todo a querer mejorar de forma continua
nuestra labor profesional. ¿Mm? Las modalidades, perdón, de la supervisión las tenemos de dos maneras, la individual o la grupal, ¿de acuerdo? Eh, Beneficios, tanto unas como otras. Si es individual, pues por supuesto, el trato es muchísimo más personalizado, el tiempo que se te dedica a ti, a tus casos clínicos y a tus dificultades es mayor, y la posibilidad de profundizar en algo que, bueno, que para ti sea importante también es mayor. Si es grupal, pues bueno, la oportunidad es de poder verte reflejado en otro y decir, pues yo lo haría de esta manera o yo lo hubiese hecho de aquella otra. Yo creo que también es importante y poder verte reflejado en otro, de poder compartir y sobre todo confrontar cuáles son tus dificultades a la hora de manejarte en esa relación de ayuda. Buscar alternativas, abrir otros horizontes, incluso también el cuidarnos, porque es un espacio de autocuidado también. ¿No? Al fin y al cabo, la supervisión también se basa en unos principios que es un clima adecuado, una serie de sesiones estructuradas pero no rígidas, que yo creo que es importante. Favorece sobre todo ese trabajo de introspección y autoconocimiento personal del profesional y, por supuesto, nos anima sobre todo a ser responsables de lo que hacemos. Eh, claro, vosotros me diréis, ¿qué es la supervisión? Pues no todo el mundo se la puede pagar. Esto Esto es una supervisión formal. Se puede hacer otra supervisión formal y estructurada sin tener que ser pagada. Es decir, generar, eh, por ejemplo, espacios en plantas o por los compañeros de domiciliaria o por los compañeros con los que trabajáis, donde tengáis un espacio pues para expresar todo lo que os he comentado, ¿no? Para expresar cuáles son vuestras dificultades, qué os suscita determinado paciente, cuáles son las limitaciones que tenéis con uno o con otro, qué os genera el trabajar donde trabajáis, el dar respuesta a todas esas preguntas que os decía anteriormente, ¿no? Y yo creo que es un espacio en el cual vaya a dar no solo salida o vaya a tratar de dar respuesta a vuestras preguntas, sino que vaya a dar salida a esas emociones, a esos sentimientos que muchas veces nos generan nuestro día a día. ¿De acuerdo? Con lo cual creo que puede ser una buena herramienta a la hora de qué me pasa a mí con mis pacientes, qué me pasa a mí con las personas con las que trabajo, incluso qué me pasa a mí con determinados compañeros o compañeras y qué es lo que puedo hacer, ¿no? Entonces, bueno, si luego queréis que profundicemos en algo más de la supervisión, me lo vais comentando ahora en el turno de preguntas, ¿vale? Porque como decía nuestro lema, nos cuidamos la vida hasta el último instante. Yo creo que es importante que no solo cuidemos la vida hasta el último instante, sino que también nosotros sepamos cuidarnos a nosotros hasta ese otro momento. Acabamos a modo de resumen. ¿Qué nos genera la relación de ayuda desde la metáfora del sanador herido? Primero, nos va a facilitar ese cambio, fomentando esa confianza y esa seguridad eh, debido a todos esos principios del sanador herido. Va a mejorar la adherencia a los tratamientos, va a facilitar la expresión emocional, nos va a permitir también no solo fortalecer esa toma de decisiones, sino también promover esa resiliencia hasta el paciente que vea que hay oportunidades dentro de la enfermedad, hay nuevas oportunidades que nos va a permitir reducir el riesgo de burnout en los profesionales o incluso de la fatiga por compasión. Para nosotros también es un proceso de aprendizaje mutuo y de humanidad compartida con nuestros pacientes, con las familiares a los que atendemos, que también nos va a dar un sentido de ser capaz de caminar al lado del otro, siendo auténticos y siendo humildes, como decía. Es una figura transformadora en esa relación de ayuda porque empatizamos con el dolor del otro desde nuestra propia experiencia o trauma y porque al fin y al cabo es un desafío y un desafío que es convertir la herida en un recurso de conexión con el paciente que solemos atender. ¿De acuerdo? Bueno, sé que no sé si habrá muchas preguntas, pero creo que estamos en tiempo, ¿no? Perfecto, las 6:10. Me dijo en torno a una hora, hora y cuarto aproximadamente y das 15 minutillos para preguntas. Si hay alguna pregunta, María, a vuestra disposición. Perfecto, muchísimas gracias, José. Venga, pues entonces este es el espacio para que planteéis lo que queráis. Preguntas, dudas, contar alguna experiencia, lo que necesitéis. Podéis abrir micro, podéis ponerlo en el chat y yo lo leo.
Venga, que romper el hielo siempre es lo más difícil. Venga, María, empiezo yo. Perfecto. Eh, María del Carmen, dinos. María, se me ha hecho cortito, cortito, de verdad. Yo creo que necesitamos una segunda parte. Venga, pues María, vamos a liar a José. la verdad que Nos vamos ya a las zambumbas de Jerez entonces, ¿no? conozco, madre mía. A ver, yo voy a comentar una cosita que para mí es importante, no sé si para ustedes lo es. Yo cuando empecé en oncología hace ya 27 años, pues resulta de que creí que era la salvadora del mundo, te lo juro, porque iba llorando, lo pasaba fatal. Incluso un día hablando con el doctor Pérez, que era el médico de cuidados paliativos, le comento, digo, doctor Pérez, usted está con una depresión. Me dice, ¿por qué? Le digo, porque todos los pacientes se le mueren. Es que era horrible, es que era, cuando empezamos era la oncología pura y dura, como yo digo, era horrible. Y él me dijo, dice, pues no, porque me siento muy orgulloso de que mis pacientes se vayan en paz, se vayan tranquilos, la familia esté preparada. Y me dio, yo creo que fue la clave para mí para seguir adelante. Porque la verdad que mi misión no era la de curar, era la de atender, de que el paciente estuviera confortable. Yo soy auxiliar de enfermería y de las antiguas, claro. Y resulta de que entendí perfectamente la línea. Y desde entonces yo creo que, y incluso a la gente joven que vienen de práctica, ¿no? Mm. Que son las que realmente lo pasan bien, porque ya las antiguas no han aprendido la línea. Entonces ya no pueden, es que no pueden. Pero entonces como yo, y lo que me dijo mi doctor Pérez es lo que yo comunico, que no es la misión nuestra de curar. Nosotros no tenemos en la mano nada, simplemente atender al paciente, a la familia, que ellos estén confortables, de que estén atendidos. En mi Mm. experiencia. Es verdad es que esperan de nosotros a Supermanes con capas. Muchas veces, eh, yo siempre lo digo, aquí ninguno tenemos una varita mágica. Y, es complicado, acompañar al otro es complicado, sobre todo cuando atravesamos a lo mejor momentos personales vulnerables, ¿sí? Porque corremos el riesgo, como decía, de quizás proyectar en el otro lo mío, ¿no? Y estamos más centrados en lo que nosotros pensamos que el otro quiere que en que en escuchar al otro, ¿no? Y es, y es importante sobre todo que cuando nos acerquemos a la otra persona, que vayamos limpios, como yo digo, que vayamos limpios de todo, ¿no? Y que nos centremos en la persona, que es lo que nos interesa, ¿no? Hablábamos de que el paciente es el protagonista de toda esta historia. Y si estamos más centrados en lo que a mí me pasa y en proyectar lo que a mí me pasa al otro, yo no lo estoy escuchando. Y eso no es ni honesto ni es auténtico por nuestra parte como profesionales, ¿no? Entonces yo siempre digo que cuando uno no está en condiciones de atender al otro es mejor apartarse, ¿no? Y es importante tenerlo esto en cuenta, ¿no? Ahora, cuando nosotros venimos y nos acercamos al otro desde esa experiencia que todos tenemos, ¿no? A nivel profesional y a nivel personal, pero con esas situaciones que hemos pasado, pero que ya están solventadas, tenemos unos recursos y una potencialidad brutal a la hora de poder al menos eh, llegar a comprender cómo se puede sentir el otro. Eh, Fijaos, ¿no? Os lo decía antes, yo nunca me había sentido tan vulnerable cuando hasta ahora que está un mes y medio tirada en una cama que no me podía ni mover. Yo he conectado muchísimo con los pacientes y yo me acordaba de mil casos que hemos atendido y que hemos podido darle acompañamiento, pero realmente yo decía, yo lo creía que lo entendía, pero es que ahora los entiendo muchísimo mejor de lo que yo creía que lo entendía. Es importante, sobre todo, ponerse en el lugar de la otra es complicado, a no ser que haya vivido algo similar, ¿no? Pero si al menos algo dentro de tu biografía te sirve para acercarte a ese nivel de sufrimiento, de malestar que puede tener la persona o esa familia, creo que es una herramienta que muy poco disponen de ella, ¿no? Entonces, yo lo que te decía tu compañero, el médico, ¿no? Al final,
yo creo que en ti saltó el resorte, ¿no? Es decir, muchas veces, fíjate, cuando hablamos con los oncólogos y le decimos, pero nosotros que, fíjate que muchos de nuestros pacientes nos dicen, es que el profesional ni me mira, llevo esperando meses esta consulta y el profesional ni me mira, está pendiente del ordenador, me está escribiendo, me está hablando a la vez, y yo lo único que necesito es que pare, que me mire a los ojos, que tenga un espacio conmigo y que me esté escuchando porque estoy muerta de miedo o muerto de miedo. Y porque llevo esperando este espacio muchísimo tiempo y lo único que hace mirar es el ordenador. Cuando muchas veces hemos dado formación a muchos oncólogos, ya después de la formación, oye, ¿vosotros por qué? Y te dicen, no, es que si nosotros nos tenemos que meter en la historia de cada uno de ellos, nos morimos. Y digo, ah, pero eso es lo que hacemos nosotros a diario. Digo, no se trata de no implicarse, se trata de hacer lo que hacéis, que lo hacéis muy bien, pero con más humanidad, porque para ellos sois unos referentes y ponen sus vidas en vuestras manos y toda su confianza en vosotros. Y lo único que tenéis que hacer es buscar esa herramienta o buscar esas estrategias que también a vosotros os permitan cuidaros. Pero si no, ¿cómo te vas a poder acercar al paciente? Entonces, eh, hay gente que todavía tiene miedo a mostrarse vulnerable, incluso a llorar delante de una familia, de un paciente. O, si es que todos venimos con nuestra mochililla. Entonces, creo que es importante situarse en ese lado, ¿no? También de la persona. José, yo tengo una pregunta. Bueno, en el chat hay dos que ahora te las leo, pero me vais a permitir que me cuele. Has comentado una herramienta muy potente, la supervisión, Uh -huh. pero te estaba escuchando y me estaba surgiendo una duda y es cuando la supervisión es con todo el equipo o cuando decías no tenemos dinero para pagar a alguien externo y hacemos la supervisión directamente con el equipo. Uh ¿Qué -huh. pasa cuando en el equipo hay personas, compañeros con los que no tienes buena relación o con los que no se A ver, trabaja bien? muchas veces el tema de la supervisión, normalmente, si está muy formalizado, son grupos cerrados y un grupo de confianza. Sí es cierto que, por ejemplo, nosotros hemos tenido la, mm, la oportunidad de crear un grupo de supervisión de no profesionalizado de, por ejemplo, nosotros tenemos un psicólogo que trabaja con los psicólogos del equipo, ¿vale? Porque para nosotros la supervisión nos parece una herramienta importante y creo bueno, que hay que trabajarse en muchos aspectos y tal, ¿no? Pero también entendemos de que, fíjate, hubo un tiempo en lo que en la planta, hubo un tiempo en el que había mucha gente joven y fallecía mucha gente joven. Entonces, pues se generó como un malestar y la gente demandaba un espacio, ¿no? Donde dar sentido a todo lo que estaban viviendo, porque algunas compañeras me decían, es que incluso mi pareja me está diciendo que desde que estoy aquí parece que la chispa de la vida se me ha ido, que ya no estoy tan alegre, que siempre estoy tristona, que tal, igual. Entonces se le propuso trabajar de manera estructurada y a nivel de sesiones, pues que era una vez al mes. ¿Eh? Hay un artículo muy bonito, si lo queréis leer, que es de Javier Barbero, se titula ¿Y tú qué tal? ¿No? Donde en el Hospital de la Paz, Javier creó un grupo de supervisión que era un espacio donde los viernes le dedicaba una hora y media para los profesionales de la planta. Entonces, si yo no tengo nada que hablar, bueno, pero a lo mejor había profesionales dentro de la planta donde habían vivido situaciones esa semana pues, que le habían suscitado eh, sufrimiento, malestar, tristeza, etcétera, etcétera. Entonces, es dar un espacio donde tú te puedas sentir con confianza para expresar no qué es lo que te está pasando a ti personalmente y a nivel emocional. Si tienes un problema en tu casa, no lo vas a verbalizar allí delante de todo el mundo. Pero es qué te genera a ti tu trabajo, qué te genera a ti el acompañar a personas que sufren, ¿no? Entonces, pues si a mí me ha golpeado este caso, poder compartirlo con los compañeros. Pues mira, me ha pasado esto, me ha suscitado tal, me ha hecho conectar porque al final todo lo que vivimos nos hace conectar con cosas. Entonces, el disponer de un espacio formal pero informal a la vez, no sé si me explico, donde los profesionales dispongamos de un espacio para hablar de los casos que tenemos dificultades o simplemente para cómo estamos nosotros como equipo. Creo que es importante. Sí es cierto que muchas veces no se llevan a cabo muchos de estos grupos pues porque
o hay malentendidos de para qué sirve el grupo, o por lo que tú bien dices, María. Bueno, es que yo no me voy a abrir delante de fulanito de menganita. O yo, es que no se trata de abrir mi corazón a lo que me está pasando a mí, no, se trata de que me suscita a mí mi trabajo todos los días. A lo mejor yo estoy en una etapa más vulnerable y al ver a un niño o al ver a un, yo qué sé, si se me ha muerto mi padre, ahora tengo que tener una persona que me hace conectar con todo lo que vivió con mi padre porque resulta que es la misma enfermedad, la misma progresión, la misma edad, etcétera. Y eso me enciende cosas, ¿no? Al menos disponer de un espacio donde tú puedas trabajar todo eso, ¿vale? Donde te den herramientas para decir, oye, que esto no puede generar daño. Entonces, son grupos de confianza también, María, donde si no hay confianza, es verdad que tú te muestras vulnerable en muchas ocasiones, porque al final se trabaja también la emoción. Entonces, se requiere que haya grupos de confianza. Si no, pues simplemente profesionalizado. Yo me acuerdo que cuando, dando una formación al 061 hace ya unos años, cuando yo le preguntaba, bueno, vosotros cómo gestionáis a nivel emocional todo lo que encontréis cuando encontréis accidentes, fallecimientos, niños, etcétera, etcétera. Me decía, nosotros actuamos porque nos han formado para actuar, pero luego la supervisión que nosotros hacemos es cuando nos trasladamos al centro base, en la propia ambulancia. Ya de regreso es cuando empezamos a conectar con todo lo que hemos vivido, con aquellos que hemos atendido y con lo que nos ha suscitado. O bien en la ambulancia o bien cuando llegamos al centro base, ¿no? Esto es, con esto te digo, María, que no necesitamos una estructura, necesitamos simplemente un espacio donde nosotros podamos expresar qué nos genera nuestro trabajo o determinados pacientes, o tengo dificultad con este paciente porque ya no sé cómo manejarlo, o un espacio donde le podamos dar sentido a todo eso, ¿vale? Luego, por supuesto, como decía, la supervisión puede ser individual, pero eso ya te lo tienes que pagar tú porque es una relación terapéutica, o puede ser grupal también, como decía, ¿no? Pero si no, muchas veces de manera informal se puede generar, pues yo que sé, un espacio semanal o una vez al mes de, bueno, ¿y cómo estamos como equipo? ¿Vosotros cómo estáis, no? Porque hemos tenido también situaciones en las cuales ha habido movimientos de profesionales del servicio, pues porque no han tolerado, no han aguantado más, ¿no? Entonces, bueno, que tampoco tengamos que llegar a eso. Yo creo que es importante que hagamos ese trabajo introspectivo cada uno de nosotros y luego como equipo creo que también es importante e interesante. Muy bien, gracias. Bueno, en el chat Paqui te da la enhorabuena por la sesión, Olga también te da la enhorabuena y te plantea una cuestión. Quería saber tu opinión experta. ¿El sentido del humor en paliativos le parece un mecanismo de ayuda o autocuidado o sería una forma de distanciarse emocionalmente y por tanto una manifestación de falta de empatía? Uh-huh. Yo lo veo como una herramienta totalmente de ayuda. Yo utilizo mucho el sentido del humor. Ahora, eso sí, hay que saber cuándo utilizarlo, cómo utilizarlo y con quién utilizarlo. ¿Eh? Para eso, bueno, a ver, a mí me acerca mucho a las personas el sentido del humor y lo veo como una herramienta a mí muy, muy potente, muy potente. Pero es cierto que no en todos los momentos la podemos utilizar y tenemos que ser conscientes con quién. Es decir, si estamos ante una persona que nos da juego, pues ahí sí podemos utilizarlo. Pero a mí no me parece que sea una herramienta que nos distancie. ¿Vale? Yo creo que incluso se permite también un poco el romper con la seriedad, con esa situación de lo que está pasando, ¿no? Y poner una nota muchas veces relaja el ambiente y genera un clima cercano, cálido, si está bien utilizado, ¿eh? Entonces, va a ser importante no solo saber utilizarlo en el momento adecuado, sino con quién y cómo lo utilizas también. Muy bien, Gabriela te dice, hola, soy de Chile, en mi equipo de trabajo hemos incorporado las terapias complementarias tanto para los pacientes, cuidadores y el equipo de paliativos. Con estas prácticas hemos logrado abordar parte de los miedos y frustraciones de manera personal. Uh-huh. Gabriela, no sé a qué terapias complementarias te refieres, quizá arteterapia, musicoterapia, ese tipo de herramientas. Hola, a ver si me Ah, escuchan bien. sí, ¿Sí? perfectamente, Ya. Gabriela. Bueno, yo estoy en un equipo de cuidados paliativos que ya lleva bastante tiempo
Y dentro de las prácticas que inició el Ministerio de Salud a nivel país, fue en la incorporación de terapias complementarias realizadas por los mismos profesionales que han estudiado las, y me refiero a las terapias florales, a la aromaterapia, a la meditación, a la, al tema de la magnetoterapia en algunos casos, sobre todo en las dolencias osteomusculares. Entonces y las dolencias emocionales las hemos abordado con los sistemas florales. Y la verdad es que yo concuerdo mucho en que uno tiene que tener muy resueltos sus temas emocionales personales para poder abordar y acompañar a los pacientes con esa empatía que se requiere sin empaparse tanto sin quemarse en el camino. Entonces, y yo mi experiencia al menos, he visto que cuando uno no tiene bien resuelto los temas personales o cuando tiene poca experiencia profesional, o poca experiencia de vida, cuando uno es muy joven como profesional, cuando los chicos son muy jóvenes, les cuesta más esto del dolor ajeno. Entonces, para mi gusto, los equipos debieran tener esta mezcla de grupos etarios de distintas edades. A mí me ocurre ahora particularmente que por estas cosas de la vida, todos mis compañeros son muy menores, podrían ser mis hijos en este minuto. Tenemos una diferencia de 15 años entonces, veo mucho esto del quemado, veo mucho esto del que sufre. Entonces hay que estar, por lo mismo es que partimos con esto de las terapias complementarias, porque mi experiencia personal, al menos uno puede resolver muchas cosas. Y creo que concuerdo mucho con ustedes, creo que ustedes están bueno, son años luz, es un continente más viejo también que nosotros, y la verdad es que aprendemos mucho de la experiencia de ustedes. A mí me encantan estas charlas, la verdad es que las disfruto mucho porque me hace reforzar lo que he ido aprendiendo en el camino, quizás por ser mayor. Entonces me refuerza esto, y a mí me encanta que hayamos tocado el tema, y por eso toqué el tema de las terapias complementarias, pero me refiero a esas, ¿ya? No a las que son tan como... También nosotros incorporamos, eso me falta, incorporamos a nuestros autocuidados los baños de bosque, las terapias con la naturaleza, porque eso hace que el equipo se pueda desestresar y podemos compartir y conversamos las vivencias del día a día, hacemos mucho terreno. Vamos a visitar a domicilio, entonces en la vuelta del furgón, cuando nos traslada hacia el establecimiento, conversamos los casos que fueron que nos impacta más. Y la verdad es que es difícil, sí, no imbuirse tanto en la problemática, pero sí se logra cuando uno hace estas prácticas de autocuidado de los equipos y estas conversaciones sinceras, que sin ser amigos podemos llegar a un muy buen trabajo de, de, de confianza. Así que muchas gracias por la oportunidad de participar. Me encanta escucharles, me encanta verlos, así que muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. A nosotros también nos encanta que estas sesiones resulten de utilidad y que os conectéis también desde allá tan lejos. Y me resulta muy interesante lo que dice de la diferencia de edad en los equipos. Mm. José, no sé si tú le quieres comentar algo a Gabriela. Bueno, la verdad que también el tema de la edad también es complementario al bagaje experiencial. Entonces, es lógico, ¿no? Incluso uno se puede sentir hasta solo, ¿no? En determinados momentos, ¿no? Exactamente. Bueno, al final no deja de ser algo cronológico, ¿no? Y a mayor edad, más experiencia, no solo personal, sino también profesional. Y bueno, la mirada cambia. Mi mirada hace 20 años era muy distinta a la que es ahora. Y eso no solo te lo da la formación, te lo da la experiencia en la vida y te lo da la experiencia en el trabajo que desarrollas, ¿no? Entonces, hay veces que te sientes, bueno, con ese desbalance, ¿no? De decir, "Jo, sí, sí, exactamente." Sí, sí. Pero bueno, ánimo, ánimo, Gabriela, ánimo con ello. Yo Porque al entiendo final, dime. sí, que yo entiendo que eso desbalance sí ocurre, pero esto de sentirse solo, la verdad es que es cierto, ¿ah? Yo ahora que lo mencionas, he tenido momentos, pero los compenso rápido. Eh,
Pero sí, es un tema cronológico y yo creo que ahí es donde uno tiene que intentar con el legado. O sea, ¿qué puedo yo entregar a un equipo? Correcto. Ya si pronto me voy a retirar, ¿cierto? De poder dejarles este camino, este trascender o este legado para que el equipo pueda fortalecerse en ayuda de nuestros propios pacientes, por supuesto. Mm. Así que eso, gracias por el comentario. A ver, al fin y al cabo, supongo que igual que nosotros vemos también a la gente bueno, que digamos que hemos aprendido de ellos, ¿no? Ellos nos dejan su legado y nosotros dejaremos el nuestro. Pero sí es cierto que, bueno, a ti te verán también como esa profesional madura, con, bueno, con sabiduría, con mucho conocimiento, con mucha experiencia, y yo creo que ellos pueden también beber de todo eso, ¿no? Y creo que, bueno, que si son, creo, sí, espero que sean buenos profesionales, pues sobre todo aprovechen la oportunidad que te tienen ahí para beber de todo eso, ¿no? Bueno, sigo con el chat. Pilar nos dice también, me ha encantado la charla y me ha aportado mucho. Siempre he echado de menos un espacio como el que mencionas. Ay, perdonad, que tengo que bajar. Para desahogo emocional y apoyo mutuo. Uh-huh. El tema muchas veces de estos espacios, María, es que la gente lo confunden y piensa que es como un espacio terapéutico, y no es así. Es un espacio donde expresamos las dificultades que nos encontramos en nuestro trabajo, no solo en nuestro día a día, pues puede ser, hoy a lo mejor yo tengo una dificultad con un paciente que no sé cómo manejarlo, por dónde entrarlo, que me veo con esta incapacidad, y los compañeros a lo mejor me dan una mirada distinta a la que yo tengo, ¿no? Y me sirve de ayuda para entrar de otra manera, o a lo mejor si he tenido alguna dificultad con un familiar, el poder disponer de ese espacio para decir, pues, fijaos lo que me ha hecho sentir y cómo me he sentido, y poder compartirlo, simplemente tener un espacio a ese nivel, ¿no? Y es verdad que muchas veces se confunde con un espacio terapéutico, y lo más lejos de la realidad. No vamos a hacer terapia ni vamos a sacar cosas que no se tengan que sacar ahí, ¿no? Siempre está muy focalizado sobre todo a mejorar nuestra práctica diaria, nuestro rol profesional, ¿no? Gracias, José. Acabo de ver a un aula entera de personas conectadas saludando. Sí. Nos saludabais a nosotros, ¿verdad? He tenido una visión. Si es así, pues nada, genial que estéis ahí conectados todos juntos. Si sois un equipo, pues igual podéis aprovechar también para hacer ahora una práctica como la que comenta José. Bueno, muchas gracias por saludarnos. José Cristina también en el chat te dice, José, muchas gracias por tus enseñanzas y transmitir tanto en pocas y sencillas palabras. Gracias. Uh-huh. Sigo leyendo por aquí. Pilar, es cierto que se precisa un grupo de confianza y no todos los miembros del equipo pueden pensar igual. Es cuestión de conformar el grupo interesado. Yo lo voy a intentar, efectivamente. Uh-huh. ¿No? Siempre puede haber compañeras con quienes tenga una más afinidad, ¿no? Y a lo Uh-huh. mejor se puede hacer esa supervisión mutua. Lola también te da la enhorabuena. Enhorabuena por tu clara y amena exposición. Paqui, yo trabajo en la planta de paliativos. Perdón, es inevitable irte a casa y acordarte de tus pacientes. Si fuera de mi trabajo, y las gracias a grupos como este, a estas sesiones y todo lo que nos pueda aportar, seguir aprendiendo para seguir aportando todo lo bueno que podamos a estos pacientes y sobre todo a los familiares que pasan por ese momento tan importante en sus vidas. Uh-huh. Jerónimo, muchas gracias. José María, te hemos escuchado desde el curso de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones de Villanueva de Córdoba. Ah, Anda, pues eran ese los es que el te curso. saludaban. Pues gracias por conectaros desde el curso. Nos alegramos de haber contribuido a que en vuestro curso haya habido también este espacio de formación y Qué espero que bien. os haya servido. Muy gratificante escucharte. Muchas Genial. gracias, Jero. Lo conoces, ¿no? Lo conozco, compañero de fatiga, y seguramente está con un curso de atención sociosanitaria, y esta tarde pues lo dedicarán. Así que le mandamos un saludo desde Respal a todos los que nos están escuchando allí. Totalmente. Sí, sí. Bueno, pues yo aprovecho para deciros ya a las personas que estáis formándoos en atención sociosanitaria en este curso que visitéis nuestra web porque hay un montón de recursos que seguramente os puedan servir.
también os resultar interesantes. Mm. Bueno, pues estamos ya en las 6:30, un poco pasadillas, ya hemos cumplido con nuestra hora y media de más. ¿Hay alguna otra palabra? ¿Alguien quiere comentar algo breve? Pero todavía podemos dejar un minutillo. Vale, pues entonces, José, ¿tú quieres decir algo para cerrar? Nada, que tengáis todos muchas felices fiestas, que disfrutéis, que viváis, que exprimáis los días y que nos veremos a la vuelta de las Navidades y de las fiestas nuevamente. Y Pues sí, agradecerte a ti, a la escuela, a Redpal, el que me deis nueva oportunidad para difundir lo que hacemos, ¿no? Entonces, pues, yo encantadísimo. muy bien. Te están felicitando otra vez por el SAT, muy gratificante. Igualmente, muchas gracias. Bueno, pues yo sin más también despedir la sesión. Muchísimas gracias a todas las personas que os habéis conectado individual o grupalmente. Me ha hecho mucha ilusión veros ahí a un grupo entero. José, muchísimas gracias una vez más por compartir con nosotros tu experiencia, tu conocimiento de esa manera tan cercana, tan amena y tan clara. Y bueno, pues ya sabes que te volveremos a liar. Gracias a todas las personas que habéis seguido la sesión en directo. Y yo también quiero aprovechar, ¿no? Que es la última sesión antes de las fiestas navideñas, de las vacaciones tan esperadas y que sirven tanto, espero, para que nos autocuidemos, ¿no? Nos regalemos ratitos de esto de hacer, como decía Gabriela, baños de bosque, de naturaleza, de personas queridas, espero, de momentos bonitos. Bueno, que todos disfrutéis mucho la fiesta, las vacaciones si las tenéis y nos vemos de nuevo el próximo año, ya en el 25, que espero que sea Mm. un año fantástico para los paliativos en todos los ámbitos geográficos de quienes nos seguís. Un beso muy grande, hasta la próxima, ya en el 25. Perfecto. Chao, Hasta luego. adiós.